muchas gracias, Ricardo, por acogernos aquí en tu casa, que por cierto es preciosa. Además, recién venido de Colombia y el mes pasado estuviste en México, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Muy bien, la verdad es que fantástico. Tengo una acogida por allí increíble. De hecho, a México es la tercera vez que he ido este año. Muy bien. Colombia es la primera y volverás, ¿no? Bueno, ya en abril ya tenemos preparadas las fechas para volver. Oh, fantástico. Nosotros nos conocemos desde que publicaste el libro Un curso de felicidad, y allí ya me explicaste cómo el 2009 fue un año crucial en tu vida porque hubo un antes y un después, ¿no? Hubo un cambio a nivel profesional y también a nivel personal, porque tú entonces, llevabas en el 2009 llevabas más de 20 años, ¿no?, dedicado al mundo empresarial. Fuiste directivo de una gran empresa, máster en dirección y administración de empresas, trabajaste en consultoría estratégica, también diste clases en ESADE durante 10 años como profesor del área de operaciones. Y con 41 años, ¿no?, más o menos, decidiste que esto no es lo que querías para tu vida. Y recuerdo que más una vez te he escuchado decir que lo que más te afectó es que te diste cuenta que tú no estabas al frente de tu vida, al mando de tu vida, ¿no? Y es ahí cuando tomas la decisión, en el 2009. Creo que entonces empiezas a escribir libros para poder hacer llegar a la gente lo que tú sentías, lo que creías que debías comunicar. Y publicas con Sirio Escoge tu camino a la felicidad, un curso de felicidad, apunta alto, alinea tu subconsciente con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y en el que, hoy vamos a profundizar, lo que aquí tenemos, el alma de la salud. Tu salud es cosa tuya. Y es un libro que es una puerta al conocimiento de cómo vivir en plenitud y creando constantemente salud, que no es fácil porque la salud la tenemos que ir actualizando constantemente. Hoy podemos estar bien, pero si no ponemos manos a la obra, quién sabe mañana, ¿no? Yo quería, en el prólogo del libro haces afirmaciones, por ejemplo, como esta: casi todas las enfermedades forman parte de un negocio. El origen de la mayoría de ellas está identificado desde hace más de 80 años. Existen múltiples terapias y productos naturales que curan sin la necesidad de fármacos ni cirugía. Las enfermedades se pueden prevenir fácilmente. No estamos predestinados por nuestro ADN. Y la mayoría de las enfermedades las generamos nosotros mismos como respuesta a los estímulos que le damos a nuestro cuerpo. Y también dices que la medicina occidental, nuestra medicina, está más enfocada a la enfermedad, en contraposición a la oriental, ¿no?, que está más enfocada a la salud y a la calidad de vida. Sí. ¿Demasiados intereses? Demasiados. Enfermedades. Penosamente es así. Penosamente hay mucho interés relacionado con la enfermedad. Y hay una apología de la enfermedad. Es decir, realmente se nos lleva a que padezcamos enfermedades. Y la forma de llevarnos es no diciéndonos cómo realmente podemos estar sanos, porque por desgracia a la gente no le interesa pues la salud, a la gente no le interesa estar sano, lo que le interesa es deshacerse de la enfermedad cuando llega, ¿no? Y de hecho, pues en las facultades de medicina lo que se enseña es sobre enfermedades, es sobre cómo combatir las enfermedades, cuando realmente somos nosotros los que estamos generando salud o estamos generando enfermedad. Y si realmente supiéramos cómo generar salud, nos evitaríamos las enfermedades, ¿no? Entonces la clave está ahí, en realmente aprender los hábitos, aprender y evidentemente interiorizar todos esos hábitos que nos van a llevar a generar salud, siempre y en todo momento, ¿no? Por suerte ya hay mucha gente que está mucha gente, cada vez, mejor dicho, hay más gente que está denunciando todo esto, ¿no? Sí, pero al final yo creo que no es un tema de denunciar, es un tema de aprender, es un tema de tomar conciencia, es un tema de cambiar hábitos. No es una lucha contra nadie, ¿no? Cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su realidad y cada uno desarrolla pues su vida. Y me parece muy lícito, cada uno que la desarrolle como quiera, pero tú puedes estar sometido a la vida que marcan otros o no. Entonces lo que tenemos que aprender es a no estar sometidos. Lo que tenemos que aprender es a cómo realmente nosotros podemos tomar conciencia y cambiar nuestros hábitos para realmente generar la vida que nosotros queremos y no la que quieren los demás, ¿no? Esa es la clave para mí. En el libro que has publicado muy recientemente, con Sirio, El alma de la salud, tienes 4 partes importantes diferenciadas. Una es sobre el pilar físico, podríamos decir, ¿no? Cómo mantener el equilibrio físico, o sea, los alimentos que ingerimos, lo que bebemos, los campos electromagnéticos que nos rodean.
y el deporte. Son elementos importantes para mantener ese equilibrio, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues hemos de mirar bastante por nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestro vehículo, en realidad. Sí, sin lugar a dudas. Nuestro cuerpo pues es el que nos tiene que acompañar durante los años que estemos aquí y en consecuencia lo tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, el desarrollar determinadas enfermedades o determinadas patologías nos viene por muchos de estos elementos que nosotros estamos introduciendo a nivel físico en el organismo. Como comentabas, el tema de la alimentación es uno muy importante. No solamente lo que comemos, sino cuándo lo comemos, cómo lo comemos, todo eso es... ¿Cómo lo comemos? Quieres decir que no es lo mismo. Por ejemplo, en esta terraza tan bonita que tienes, tomar un desayuno tranquilamente que estar viendo la televisión mientras lo estamos comiendo. Por ejemplo, o comer rápidamente, masticando poco, ¿vale? En función... Lo que tenemos que aprender es cómo reacciona nuestro organismo ante los alimentos que estamos ingiriendo en cada instante. Es decir, qué es lo que está haciendo el organismo para descomponer esos alimentos en el momento en el que los introduces. Porque si tú aprendes bien pues que cada alimento empieza a descomponerse en un lugar distinto del cuerpo, que hay alimentos que requieren un entorno ácido y otros que requieren un entorno alcalino, si tú entiendes que no puedes juntarlos unos con otros, si tú entiendes que realmente hay alimentos que tu organismo no es capaz de digerir a partir de una determinada cantidad, como es la proteína animal, por ejemplo, pues a la que empiezas a entender realmente esto y empiezas a entender que tu cuerpo es incapaz de asimilarlo correctamente, y sabiendo que los alimentos lo que nos llevan es única y exclusivamente a generar una determinada energía que es la que nos permite vivir, pues evidentemente tú podrás tener unos hábitos de alimentación saludables. Si no lo haces así, si no lo haces correctamente, lo que estás haciendo es generar acidez en el organismo. Y estás generando tóxicos en el organismo y estás abriendo las puertas de par en par a que te lleguen muchísimas enfermedades. Porque realmente, pues eso, como decías en el prólogo, ¿no? Que hay, bueno, desde hace más de 80 años que están inventadas, están descubiertas el origen de la mayoría de enfermedades. Y la mayoría de enfermedades está desarrollándose en entornos ácidos, con lo cual... Y además con tratamientos que llevan más de 50 años y que los resultados son los mismos, ¿no? Bueno, porque se están enfocando en combatir esa enfermedad, no se están enfocando en eliminar aquello que genera ese entorno en el cual obligamos a nuestras células a transformarse en células cancerosas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si realmente estuviéramos yendo al origen de todo eso, sería mucho más fácil, mucho más rápido. Pero no estamos yendo al origen, no interesa ir al origen. Lo que interesa es combatir, luchar. Cronificar, ¿no? Cronificar un poco también. Bueno, si cronificamos es ideal porque estaremos toda la vida tomando medicamentos. Y entonces además estaremos desarrollando otras patologías, lo cual es fantástico, ¿no? Para esta industria es fantástico. Pues vamos a ver un poquito cómo sería una alimentación adecuada. Por ejemplo, esto lo recoges tú del doctor McCollum, creo que es. Dice, no comas nada que no pueda estropearse o pudrirse, pero cómetelo antes de que lo haga. O sea, una buena definición de alimento vivo, ¿no? ¿Cuáles serían los alimentos que contienen más ricos en enzimas? Sí. A ver, los alimentos que más nos ayudan en el proceso digestivo son los alimentos vivos, porque son alimentos que llevan enzimas. Las enzimas son totalmente necesarias para poder digerir el alimento, poderlo descomponer hasta los tamaños que realmente nuestro organismo puede asimilarlos, ¿no? Entonces, pues alimentos vivos, pues especialmente son interesantes comer pues todo lo que son las legumbres, todo lo que son las verduras, todo lo que son las frutas. Los brotes germinados. Los brotes germinados. Todo esto son alimentos vivos, alimentos que realmente cuando los ingerimos estamos tomando muchísimas enzimas que nos ayudan a que realmente nuestro organismo lo digiera mucho más rápido y que además no solamente eso, sino que el esfuerzo que tiene que hacer para digerirlo es mucho menor. Porque necesitamos generar muchas menos enzimas. Entonces, bueno, en todas las comidas deberíamos estar tomando alimentos vivos. Antes has mencionado el tema de la alcalinidad, ¿no? Tomar alimentos alcalinos es muy importante. Sí. Bueno, hay que tomar también ácidos, ¿no? El equilibrio, ¿no? Bueno, creo que era un 80% alcalinos, un 20% ácidos, ¿no? Para no acidificar el cuerpo. Nuestro cuerpo está adaptado para tomar alimentos ácidos. Y más que tomar alimentos ácidos, también lo necesitamos, ¿no? Sí, necesitamos. Pues una dieta alcalina solo alcalina debe tener también sus problemas. Bueno, nos faltarían algunos minerales que deberíamos compensar de alguna manera. Pero nuestro cuerpo, como decía, está totalmente adaptado para generar entornos ácidos, ¿vale? Siempre y cuando no sea el hábito. Es decir, el problema de toda la alimentación y de cualquier otro elemento que realmente nosotros nos puede conducir a la enfermedad es el hábito. Es decir, si tenemos hábitos de hacer unas cosas de una determinada manera, ese hábito es el que nos va a llevar a enfermar. Nosotros si tomamos esporádicamente un alimento que nos requiera un entorno tremendamente ácido para ser digerido, no hay problema.
¿vale? Porque nuestro cuerpo se adapta a esos cambios temporales. Lo que no se adapta es a prolongar esos cambios durante semanas, durante meses, durante años. Entonces, los hábitos que nos llevan a tener ese entorno ácido durante mucho tiempo es el hábito que nos va a llevar a enfermar. Entonces, en el tema de la alcalinidad, es importante tener una dieta básicamente alcalina. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado todo aquello que requiere un entorno ácido para ser digerido. Y además tenemos que entender que una cosa es el alimento, si es ácido o es alcalino, y otra cosa muy diferente es el entorno que requiere para ser digerido, ¿vale? Porque hay alimentos que son ácidos, como el limón, por ejemplo, que realmente lo que está generando es una alcalinidad muy grande en el organismo. Entonces tenemos que dejar de hablar de alimentos ácidos y alcalinos. Tenemos que entender eso, la reacción que nuestro organismo genera. Y ahí es donde es importante buscar reacciones que sean alcalinas. Y las reacciones que sean ácidas, minimizarlas en el tiempo. Es decir, aquellos alimentos que nos requieren un entorno ácido, lo que tenemos que hacer es hacer que el proceso digestivo dure lo menos posible. ¿Para eso qué podemos hacer? Pues dos cosas. Evidentemente, la primera, no juntarlo con otro elemento que no requiera un entorno tremendamente ácido. Es decir, dieta disociada. Y después, por otro lado, comer en menor cantidad de esos alimentos que requieren un entorno tremendamente ácido. Porque cuantos más comemos, durante más tiempo va a durar la digestión. Y después, otra cosa importante es masticarlo bien. Si nosotros masticamos correctamente ese alimento que requiere ese entorno ácido, lo que estamos haciendo es reducir el tiempo del proceso digestivo, porque estamos ayudando, simplemente durante el proceso de masticar, estamos ayudando que la carne esta o el alimento se reduzca a unos tamaños muy pequeños, y además al mismo tiempo, mientras estamos masticando, estamos segregando muchas más enzimas, con lo cual estamos ayudando al proceso digestivo. Entonces, entender esto nos va a ayudar a que la digestión dura lo menos posible, generamos la energía que estamos sacando de ese alimento lo más rápidamente posible, y nuestro cuerpo lo castigamos lo menos posible, con lo cual es la situación ideal que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, en todo caso, en tu libro lo explicas bastante bien, claro. Lo detallas muy bien, y también todas las incompatibilidades que hay de los alimentos. Nos bombardean con publicidad de alimentos poco nutritivos, no sé si decir insanos, de poco nutritivos, pero en cambio son alimentos que fácilmente tenemos deseos de ellos cuando nos sentimos o angustiados o no sé qué, sobre todo angustiados, ¿no? O depresivos, sobre todo, ¿no? Porque son alimentos muy adictivos. Sí. Es decir, sobre todo llevan mucho azúcar. Y entonces el azúcar es el alimento, el componente más adictivo. Incluso hay estudios que demuestran que es más adictivo que la cocaína, con ratones de laboratorio que les dan a probar ambas cosas y después les dejan elegir y se van todos por el azúcar. Es decir, es tremendamente adictivo, y aparte de ser muy perjudicial para el organismo. Entonces, claro, cualquier alimento al que le están añadiendo azúcar, y prácticamente todos los alimentos preparados llevan azúcar, se convierte en un alimento que nosotros necesitamos y que estamos buscando muchas veces fuera, en esos alimentos, ese componente adicional para nosotros estar bien, ¿no? Porque puntualmente, en el momento en el que lo tomamos, subimos, ¿no? Es decir, subimos emocionalmente, hay una euforia, nos sentimos mejor, que dura muy poco, que al cabo de un momento baja y la caída es mucho peor. Pero realmente en ese momento, en ese instante en el que lo tomamos, nos hace sentir bien, ¿no? Pero claro, lo que nos lleva después a necesitar más y más y más. Y eso es tremendamente negativo, ¿no? Y perjudicial. De alguna manera, bueno, supongo que estás conmigo en eso, el cuerpo nos habla cuando tenemos algún déficit, aunque no sepamos bien de qué es, o sea, me refiero que mineral o que oligoelemento, pero sentimos necesidad de comer algo en concreto sin saberlo, ¿no? Todos nos ha pasado. Sí, y nuestro cuerpo nos está hablando continuamente. Nuestro cuerpo nos está dando mensajes por todas partes. O sea, a través de dolores, a través de necesidad de tomar algo, a través de intuiciones, nos está dando mensajes absolutamente... Sí, hay que saber escucharlo, claro. Claro, si nosotros estamos abiertos a interpretar esos mensajes como que sí, que son ciertos, que son mensajes que estamos recibiendo, pues evidentemente será mucho más fácil poner la solución, ¿no? Actuar en consecuencia con el mensaje. Si no actuamos, si no lo escuchamos, no actuamos en consecuencia, y ese mensaje va a perdurar y al final se puede acabar convirtiendo en un problema para nosotros, ¿no? Y respecto a los campos electromagnéticos, ya sabemos que no están ahí, tampoco podemos desconectar el wifi por la noche, podemos hacer algunas ciertas cosas en casa, pero vayamos donde vayamos, vamos a tener esas redes cerca, vamos a tener estos campos. ¿Recomiendas, por ejemplo, a medida de lo posible, caminar descalzo, ¿no? Hacer un poco conexión tierra, dices?
por la hierba, por el césped, por la tierra, por la arena. Esto es bueno, ¿no? Nosotros somos antenas y vamos cargándonos de protones, es decir, de cargas positivas. Y la única forma de irnos descargando de esa carga electromagnética es conectar a tierra. Es decir, en el momento en el que conectamos a tierra, igual que un rayo que cuando cae pues se disuelve y queda totalmente disipado en cuestión de segundos, o décimas de segundo incluso, pues nosotros somos igual. Nosotros nos vamos cargando, y sobre todo con el calzado que llevamos habitualmente, que es aislante, pues toda esa carga la vamos teniendo y la vamos cargando nosotros. Y después es muy normal, ¿no? Que cojas y toques el coche y te salten chispas. Sí. Somos nosotros mismos. Es decir, es esa carga que llevamos. Sí. Pues todo eso nos podemos liberar de esa carga simplemente haciendo conexión a tierra. Es decir, si estamos habitualmente durante un rato cada día conectados al suelo. Y con los días de lluvia eso también se produce un poco de descarga, ¿no? Sí, también creo que es bueno, ¿no? Cada vez es mayor, sí. O con las manos en el agua también descargamos. Sí, porque la carga, la tierra tiene tiene muchos electrones, ¿no? Tiene una carga negativa muy importante, y simplemente haciendo esa conexión estamos compensando, ¿no? Estamos equilibrando. Otro elemento que describes en el pilar físico importante es el ejercicio físico, porque nos permite liberar las drogas naturales que segrega el sistema nervioso y que aportan un bienestar óptimo, ¿no? Pero en cambio tendemos mucho al sedentarismo, ¿no? Demasiado, nuestro estilo de vida. Cogemos un hábito de no movernos o movernos poco, y eso tiene sus perjuicios importantes. O sea, el ejercicio, aparte de segregar todo lo que tiene que segregar, una de las cosas fundamentales que hace es hacer que el oxígeno llegue correctamente a todas nuestras células. O sea, no hace que todos nuestros músculos estén en perfectas condiciones y muchas cosas, pero sobre todo nos está oxigenando las células. Oxigenar las células es alcalinizarlas, especialmente incluso las de nuestro cerebro. Es decir, simplemente haciendo ejercicio lo que estamos permitiendo es que fluya mucho más todo el oxígeno y los nutrientes también hasta todo nuestro cerebro, hasta todas nuestras neuronas. Y eso hace que después pensemos más lúcidamente. Es decir, que realmente nos sintamos mejor, y nos sintemos mejor precisamente por eso, porque estamos alimentando mejor a nuestras células. Si no hacemos ejercicio, pues como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo que no funciona, que realmente lo dejas de utilizar durante un tiempo, pues empieza convirtiéndose en algo que está totalmente atrofiado. Pues nosotros, no haciendo ejercicio, estamos atrofiando partes de nuestro cuerpo. No nos damos cuenta, pero las estamos atrofiando. Y simplemente porque no estamos permitiendo que fluya el oxígeno y que fluyan los nutrientes hasta todas ellas, ¿no? O sea que es importante hacerlo. Aunque sea pasear, mira, y si además puedes pasear cerquita del mar, ¿no? Exacto. Como tú, perfecto. Sí, simplemente caminar. Es decir, caminar ya es un ejercicio. Que es el gran... Pues no sé, es una asignatura pendiente, ¿no? Porque con el tema del sol hay un poquito de una guerra declarada. No sé si quieres decir algo al respecto. El sol es importantísimo. O sea, y hay una guerra que realmente hay muchos intereses también detrás. Es decir, el sol es fundamental. Tenemos que tomar el sol. Y lo tenemos que tomar porque realmente el sol es el único camino que tenemos para conseguir vitamina D3. El sol genera vitamina D1, y la vitamina D1 en distintos órganos del cuerpo se transforma en vitamina D3. Y el único camino que nosotros tenemos para generar vitamina D3 es precisamente a través del sol. Con lo cual tenemos que tomar sol. Si no lo tomamos, la vitamina D3 es uno de los factores o uno de los elementos muy importantes del sistema inmunológico. Si no tomamos el sol, estamos reduciendo las capacidades de nuestro sistema inmunológico, y estamos abriendo la puerta pues a depresiones, estamos abriendo la puerta a enfermedades, estamos abriendo la puerta pues a multitud de problemas. Lo que pasa es que la manera como lo tomamos es el problema, porque tal vez deberíamos tomarlo durante todo el año un poquito, no que luego llegan los meses de julio y agosto y nos ponemos como lagartos. Entonces, cuando pueden venir los problemas. Y sobre todo las horas centrales del día, ¿no? Por esto, aún peor, claro. Sí, pero el sol en la mayor parte del año no tiene ningún problema. Es decir, no es perjudicial en absoluto. Es perjudicial. Y en cambio no lo tomamos, ¿no? Durante el verano y durante la franja central del día. De hecho, la primera y la última hora del día no hay prácticamente ningún rayo ultravioleta C, que son los perjudiciales. Y en cambio tenemos otros rayos ultravioletas, el A y el B, que son buenos, que son necesarios para nosotros, para nuestro cuerpo y para nuestro desarrollo. Pero no los tomamos porque se nos ha hecho creer o tener miedo al sol. Y lo más perjudicial es precisamente tenerle miedo al sol. Porque el sol, además, es que el cáncer de piel, el melanoma, tiene un índice de mortalidad bajísimo, del 0,3%. Una cosa ridícula. Lo que generamos a través del miedo al sol, lo que generamos con los protectores solares que nos ponemos, lo que generamos realmente a través de todo lo que hacemos para evitar el sol,
tiene índices de mortalidad que están entre el 30 y el 60%. Es decir, es mucho más perjudicial lo que generamos evitando el sol y teniéndole miedo al sol que no el riesgo que podríamos tener simplemente estando sometidos al sol pues de forma habitual, ¿no? Esto sí te escucha un dermatólogo, pero bueno, claro. Bueno, es que cada uno está mirando solamente su parte. Sí, su parcela. Normalmente los especialistas miran la parte en la que son especialistas, pero no dejan de ver la globalidad. Si mirasen la globalidad, dejaríamos de hacer muchas cosas de las que se nos están diciendo que hagamos. Cierto. Vamos a hablar un poquito de las emociones, porque no solamente, bueno, tú has estudiado mucho el tema de las emociones y las creencias, no solo las recoges en este libro, sino más en otros libros tuyos. Dices que las emociones mal gestionadas es el origen de muchas enfermedades, como hemos dicho. Unas intoxican, otras fortalecen el sistema inmunitario, pero no es que las emociones sean malas en sí, las emociones es la gestión que hacemos nosotros de ellas, ¿no? De las emociones. Yo siempre digo que no hay emociones buenas y malas. Es decir, en general las emociones nos están dando un mensaje. Cuando son estas emociones supuestamente negativas o supuestamente malas, lo que nos están diciendo es que no hay coherencia entre nosotros, las creencias que tenemos, nuestra forma de sentir interior y lo que estamos haciendo, con lo cual tenemos que cambiar algo. Entonces, eso es lo que nos están diciendo esas emociones. Pero de por sí no son malas. Cuando son malas es cuando no las sabemos gestionar correctamente y esa emoción se queda atrapada dentro de nosotros. Es decir, nuestras células se quedan vibrando con la frecuencia de esa emoción. Entonces ahí sí que son malas. Porque esa vibración que nosotros tenemos en nuestras células, lo que está haciendo, lo que está generando en ese entorno, en el órgano en el que se quedan ubicadas, porque cada emoción normalmente busca un órgano concreto donde resuena con mayor intensidad, pues en ese órgano lo que está haciendo es impedir que llegue realmente el oxígeno y que lleguen los nutrientes. Está acidificando ese órgano. Está generando ese entorno ácido en el cual, pues evidentemente, es mucho más fácil desarrollar enfermedades. Entonces, las emociones atrapadas que no hemos sabido generar o que no hemos sabido digerir correctamente y no hemos sabido actuar cuando se han presentado, es lo que tenemos que eliminar de nuestra vida. Es decir, las tenemos que sacar, las tenemos que eliminar porque si no, pues evidentemente nos acabarán enfermando, ¿no? Ya son varios los autores, tú entre ellos, que decís que la enfermedad es una forma de expresión que tiene nuestro ser para decirnos que algo no está bien en nuestra vida y que algo no estamos haciendo correctamente, ¿no? Y puede ser resultado de varios factores. No sé si te acuerdas de alguno que describes. Hombre, te va a ayudar las enfermedades, todas, los 4 pilares de los que hablábamos, todos ellos son factores que pueden estar en el origen de la enfermedad. Es decir, si nosotros no nos alimentamos correctamente y a través de la alimentación estamos generando un entorno ácido de forma continuada, evidentemente ahí puede estar el origen de la enfermedad. Pero si tomamos tóxicos, productos tóxicos... No, pero ya hablo más a nivel mental. Por ejemplo, pueden ser formas de escape ante una situación a la que no vemos salida, ¿no? Ah, bueno, te estás refiriendo... Sí, excusas para llamar la atención de personas queridas, que también, bueno, puede que no sean los casos más corrientes, pero están ahí. Excusas para no llevar a cabo una actividad a la que no queremos decir no de una manera directa, pero que tampoco nos sentimos capaces de realizar. Bueno, el sistema de creencias de la persona son también salidas a nivel de creencias y a nivel emocional que nos llevan a enfermar, evidentemente. Nuestro sistema de creencias nos dirige a la enfermedad o nos dirige a la salud. Está haciendo que nuestro cuerpo reaccione en positivo o en negativo. Y esas creencias nos llevan pues precisamente a esto, ¿no? A desarrollar enfermedades pues cuando pensamos interiormente que las tenemos que desarrollar. Tú has estudiado mucho el buen tema de las dos mentes, que describe la mente consciente y la mente inconsciente. Y bueno, y el subconsciente es el responsable del 95% de nuestras acciones. Por tanto, ¿cómo llegamos ahí? Pues es muy fácil. O sea, realmente no se nos enseña, pero realmente es tremendamente sencillo. Nuestro subconsciente, lo que hay que entender es que físicamente utiliza un procesador distinto de nuestra mente consciente. Nuestra mente consciente, su procesador es el cerebro y funciona a 40 ciclos por segundo. Nuestra mente subconsciente, el procesador que utiliza, funciona a 20 millones de ciclos por segundo. Entonces, son frecuencias tan distintas que a través de nuestra mente consciente no vamos a llegar al subconsciente. Tenemos que utilizar otro tipo de herramientas o de técnicas que nos permitan pues acceder a las frecuencias en las que está grabada la información a nivel subconsciente. Pero una vez entiendes el funcionamiento ese y una vez entiendes que tenemos mecanismos, herramientas que nos permiten realmente acceder a esas frecuencias energéticas, pues al final es muy sencillo, porque se puede hacer cualquier cambio a nivel ya sea de liberación de bloqueos emocionales o ya sea de transformación de creencias con la misma rapidez que se hace el contrario. Es decir, con la misma rapidez que generamos un bloqueo emocional cuando tenemos un accidente, lo podemos liberar
con la misma rapidez que se nos queda grabada una creencia determinada, la podemos cambiar. Porque es un tema de energía. Es decir, simplemente es acceder a la frecuencia en la que están vibrando nuestras células y cambiar esa frecuencia. Y es algo tremendamente simple. De hecho, tú enseñas, está bastante bien ilustrado el libro, enseñas lo que es el test muscular, ¿no? Cómo funciona, y la descripción de algunas técnicas, ¿no? Para que la gente se lo aplique. Sí, no sé, me gustaría que explicaras así un poquito rápido qué es el test muscular, cómo funciona al menos. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro subconsciente no es un gran desconocido. Nuestro subconsciente no es la sombra esa que tenemos ahí, no, para nada. Nuestro subconsciente está accesible, lo primero. Y nuestro subconsciente es nuestro mejor aliado, porque siempre lo que hace, lo hace para protegernos, lo hace en nuestro bien. Otra cosa es que la información que tenga no nos ayuda a conseguir lo que nosotros queremos a nivel consciente, pero lo que está haciendo lo hace porque en algún momento de nuestra vida eso nos hubiera servido para protegernos. Entendiendo eso, entendiendo que realmente nuestro subconsciente es nuestro mejor aliado, lo que tenemos que hacer es que tenga la programación que debería tener para que realmente lo fuese y actuase al 100% de esa manera, ¿no? Entonces, el test muscular es una herramienta muy simple, tremendamente simple. Es una herramienta que utilizan la mayoría de técnicas a nivel energético que acceden al subconsciente para preguntarle al subconsciente. Si nosotros le podemos preguntar lo que queramos al subconsciente. A través de la cadena muscular. A través del test muscular. El test muscular es una parte de la kinesiología y es la parte que estudia la respuesta muscular. Es decir, cualquier estímulo que nosotros tenemos, nuestro subconsciente automáticamente está dando una orden a todos nuestros músculos de que se pongan en tensión muscular o que se pongan en debilidad. Es decir, que se relajen. ¿En función de qué? En función de que el estímulo sea positivo o que el estímulo sea negativo. Si el estímulo es positivo, envía la orden de que estén en tensión muscular, es decir, que tengamos fortaleza en los músculos. Y si el estímulo es negativo, envía la orden contraria. Y eso lo podemos hacer haciendo preguntas, o lo podemos hacer haciendo afirmaciones, o lo podemos hacer pensando en cualquier cosa, en cualquier estímulo. Y es lo mismo que el polígrafo. Es decir, el polígrafo, la máquina de la verdad, que simplemente se le está poniendo todos esos cablecitos a las personas para detectar todos los impulsos electromagnéticos que se están generando cuando está haciendo una afirmación, pues lo que estamos midiendo a través del polígrafo es lo mismo que medimos a través de nuestros músculos. Entonces nosotros a través de eso podemos preguntar lo que queramos. Siempre con preguntas sí o no, podemos preguntar lo que queramos. Entonces le podemos preguntar a nuestro subconsciente si tenemos bloqueos emocionales, le podemos preguntar si tenemos unas determinadas creencias o otras, le podemos preguntar cuál es el origen de una enfermedad, le podemos preguntar lo que queramos. Porque nos lo va a decir, esa información la tiene nuestro subconsciente. O sea, a nivel celular. Pero luego tú enseñas cómo liberar esos bloqueos en una serie de pasos, ¿no? Creo que son 4 pasos. No sé si los puedes detallar un poquito. Bueno, está muy bien explicado en el libro, evidentemente, para la gente puede hacerlo, pero para hacer un pequeño resumen. De hecho, la técnica que se utiliza aquí en el libro es una técnica que deriva de la que en su día definió Bradley Nelson, el doctor Bradley Nelson, en el Código de la Emoción. No es exactamente la que él definió, pero sí que es muy similar, deriva de ella. Y es una técnica que simplemente nuestro subconsciente nos guía. ¿Nos guía cómo? Pues le vamos preguntando y nos va diciendo si tenemos algún bloqueo emocional que esté en el origen de algún problema que tengamos o que realmente nos esté generando alguna situación que nos desagrada en estos momentos. Y entonces si realmente identificamos que tenemos ese bloqueo emocional, la propia técnica nos lleva a identificar cuáles son las emociones que tenemos ahí atrapadas detrás de ese bloqueo, y nos lleva a identificar cuál es el momento de nuestra vida en el que se quedaron atrapadas, y nos lleva a identificar la información necesaria que necesitamos para poderlo liberar. Y una vez hemos identificado toda esa información, siempre a través de preguntas sí o no que le hacemos a nuestro subconsciente, pues al final, cuando nuestro subconsciente nos dice que lo podemos liberar, pues cogemos y utilizamos un imán que nos pasamos de una determinada manera en una cadencia determinada y lo liberamos. Y nuestro subconsciente al final nos dice cuando lo hemos liberado. Vale. Y esta técnica del imán, te voy a preguntar, ¿tiene que ver con la magnetita de nuestro cerebro? Sí, lo que estamos haciendo a través del imán es amplificar nuestra intención. Es decir, nuestra intención, nosotros cuando estamos poniendo una intención determinada, cuando estamos pensando en algo, estamos pensando en los 40 ciclos por segundo, como máximo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nuestro subconsciente está en los 20 millones de ciclos por segundo. Lo que nosotros hacemos a través del imán es amplificar nuestra intención, es generar la amplificación necesaria para llevar esos 40 ciclos hasta los 20 millones en los que está grabado a nivel del subconsciente. Y eso lo hacemos pues con el imán, que entra en resonancia
con la magnetita que tenemos por nuestro cerebro y que entra en resonancia también con el propio magnetismo que nosotros tenemos, que nosotros somos seres electromagnéticos. Entonces, simplemente juntando el imán con nuestro magnetismo y con la magnetita de nuestro cerebro, estamos generando esa amplificación y estamos permitiendo liberar las emociones cuando las tenemos y cuando las hemos identificado correctamente para poderlas liberar. Una duda que tengo, no sé, sí. Las creencias, bueno, primero la pregunta es, ¿hay creencias que son heredadas, o sea, que vienen de puede ser de nuestros padres, nuestros abuelos? ¿O...? Emociones sí. Es decir, podemos tener emociones que vengan heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Vale, miedos sí, pero... Las creencias normalmente no. Es decir, las creencias son creencias y normalmente las tenemos instauradas desde que nacemos, pero en las creencias no hace falta ni saber si son heredadas o no. Es decir, donde realmente es interesante, es importante tener información del origen, es en las emociones. Entonces sí que podemos tener emociones que vienen de esta vida, desde el momento en el que nacemos hasta ahora. Podemos tener emociones que vienen en el momento en el que estábamos en el vientre de nuestra madre. Tenemos emociones que son heredadas de nuestros antepasados. ¿Y esas son más difíciles de liberar o no? No. A nivel de dificultad es igual. Requiere una mayor amplificación energética, pero a nivel de liberación es exactamente lo mismo. De hecho, tenemos emociones que incluso nos vienen de otras vidas, de vidas pasadas. Y también se liberan exactamente igual. Es decir, no hay ninguna complicación. Muy bien. Bueno, ya que nos vamos a poner un poquito más espirituales, si te parece. Vamos a donde tú quieras. Porque además es la cuarta parte, por así decirlo, del libro. Tú dices que nuestra actitud ante las circunstancias, la concepción que tenemos de la vida y de nosotros mismos es muy importante, ¿no? Y es básico en la forma de entender nuestra presencia en el planeta, cómo interpretamos la muerte, y en ello se halla el origen de buena parte de nuestros miedos, ¿no? Dices que llegaste tú a la espiritualidad a través de la ciencia, por eso, ¿no? También lo explicabas en el primer libro. Sí, yo realmente seguí un proceso en el que, bueno, para mí todo este mundo era un mundo desconocido, el mundo de la mente, el mundo de nuestras capacidades más allá de lo que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos, del desarrollo o del acceso al subconsciente, de nuestra realidad energética. Todo esto para mí era un mundo totalmente desconocido hasta ese año 2009 en el que decidí cambiar de vida, ¿no? Y cuando decidí cambiar de vida mi formación era una formación bastante técnica, una formación que me llevó a investigar por esa parte en la que la ciencia nos estaba diciendo muchas cosas, y que nos estaba diciendo muchas cosas que hace 10, 15, 20 años no nos decía. Es decir, que realmente en los últimos años se ha avanzado mucho en temas de epigenética, en temas de física cuántica, en muchos temas, ¿no? Y yo me puse a investigar por ese lado, ¿no? Por lo que realmente decía la ciencia al respecto de lo que nosotros somos, de las capacidades que tenemos, de cómo transformamos esta realidad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Y al final llegué a las conclusiones que hubiera llegado si hubiera ido por el otro camino, ¿no? Por el camino de la espiritualidad. Porque al final las leyes son las mismas. Es decir, las leyes que nos han dicho todas las religiones durante toda nuestra vida, durante toda la historia, ¿no? De cómo tenemos que funcionar y por qué, es lo mismo que nos está diciendo la ciencia en estos momentos. Es decir, que nosotros estamos generando un magnetismo, que ese magnetismo atrae otras realidades con magnetismos similares. Es decir, que si nosotros vibramos en una determinada frecuencia vamos a atraer más de lo mismo, ¿no? Si vibramos en el miedo, atraeremos situaciones que nos refuerzan en el miedo. Bueno, esto es lo mismo que nos decían las religiones, ¿vale? O cualquier líder espiritual a lo largo de toda la historia, ¿no? Es decir, que realmente, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, lo que tú des es lo que vas a recibir. Bueno, pues es lo mismo. Es decir, la ciencia nos lo está diciendo, ¿no? Y al final llegas a entender esta realidad de la misma manera que la hubiera entendido por el otro camino. Lo que pasa es que yo ahora me lo creo porque la ciencia me lo está diciendo, igual que muchas personas, ¿no? Que si no se lo dice la ciencia no se lo creen. Pues bueno, yo llegué hasta ahí. Ahora me lo creo por todo, porque lo he experimentado, evidentemente, ¿no? Porque he vivido esa realidad en primera persona, ¿no? ¿Cómo definirías la conciencia? Para mí la conciencia es la vibración energética que nosotros tenemos. Es decir, cada uno de nosotros está vibrando en una determinada frecuencia energética, que es la suma de todas las partículas subatómicas que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues cada uno vibra con su propia frecuencia y esa frecuencia es su nivel de conciencia. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia muy elevada, nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia será muy elevado. Si nosotros vibramos en una frecuencia muy baja, nuestro nivel de conciencia está bajo. Y eso está totalmente relacionado
pues con la forma de entender la vida, con la forma de entender las situaciones que se nos presentan en el día a día, con las emociones que dirigen nuestra vida. Tomamos, ¿no? Claro, con la actitud que tomamos ante la vida, con nuestros valores, con nuestras creencias. O sea, la manera de medirlo es con esto, ¿no? Sobre todo con la actitud de una persona, por ejemplo, afronta la muerte de un ser querido de una manera y a lo mejor la misma experiencia otra persona la vive de otra manera, con desapego. Bueno, supongo, esto es un ejemplo, pueden ser muchos. Si tú tienes un nivel de conciencia elevado, tu percepción de la realidad es mucho más amplia. Si tu nivel de conciencia es muy bajo, es bajo, tu concepción de la realidad es mucho más estrecho. Entonces, evidentemente ahí entran pues los miedos, entran los apegos, entran muchas cosas que te impiden realmente vivir la vida con plenitud y que realmente te llevan a estar pues viviendo con una serie de creencias muy limitantes, ¿no? y que realmente te están encorsetando. Entonces, cuanto más elevado es el nivel de conciencia, cuanto más elevada tienes tu conciencia, pues más ajeno a esos miedos, a esa realidad fangosa que no te deja moverte, ¿no? Y eres mucho más libre. Entonces, es importante elevar la conciencia para ser libre realmente. Tú recoges una especie de baremos, ¿no? Por ejemplo, dices que el 85% de la población mundial tiene un nivel de conciencia por debajo de 200. Sí, yo utilizo una escala que definió en su día el doctor Hawkins, el doctor David Hawkins, que es un psiquiatra americano, que se pasó más de 25 años de su vida estudiando la conciencia a nivel mundial, con personas de todo tipo de orígenes, de todo tipo de culturas, de niveles culturales, de niveles económicos, y lo que hizo fue establecer una pirámide, establecer unos determinados niveles de conciencia, y que él lo medía de esta manera, que eran niveles energéticos, pero niveles energéticos que estaban cada uno de ellos correlacionado pues con una emoción que dirigía su vida, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí, en esa escala, ¿no? En esa escala que definió él, que es una escala que va desde 20 hasta 1000 aproximadamente. Hasta 1000. Y que 1000 debe ser iluminado, ¿no? Casi, que ocurre que digamos. Pues sí, prácticamente es vivir en la paz, ¿no? Vivir en la iluminación. Sí, no, al nivel 1000, según los estudios que hizo el Dr. Hawkins, habían llegado a lo largo de la historia 3 personas. Jesucristo, Krishna y Buda. O sea que muy pocas personas. Ya para acabar me gustaría, no sé si es mucho pedirte, que me describieras un momento de conexión, de expansión tuya, si quieres hacerlo. ¿Puedes hacerlo? Pues una buena pregunta. ¿Es comprometido la pregunta? No, describirte un momento. Para mí, yo intento que toda mi vida sean momentos de esos. Es decir, que realmente una de las cosas que yo he buscado en los últimos años es precisamente vivir cada momento con intensidad y disfrutar de cada momento. Entonces, para mí, cada momento es un momento de expansión, porque lo estoy disfrutando. Es decir, porque he renunciado a hacer las cosas que no me gustan. Y porque he decidido que las cosas que haga me gustan. Es decir, ambas cosas, ¿no? Es decir, renuncio a aquello que me obliga a ir por un camino por el que no quiero transitar, y al mismo tiempo, por los caminos por los que transito, busco que realmente me llenen y busco realmente disfrutarlos. Entonces, intento que todos y cada uno de los momentos de mi vida sean momentos felices, sean momentos placenteros y sean momentos de expansión. Entonces, me costaría definirte un momento de expansión, porque todos lo son. O sea, como bien decías antes, acabo de llegar de Colombia. Pues lo he disfrutado enormemente. He estado allí 9-10 días, pues haciendo promoción, haciendo algún curso. Gente encantadora, lo he disfrutado. Para mí han sido momentos de total expansión. Pero esta entrevista también lo es. Es decir, porque también la estoy disfrutando enormemente, ¿no? Entonces, bueno, para mí, cada momento de mi vida es un gran momento. Pues esa sería mi definición de momento de expansión. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, Silvia.